Colosenses capítulo 2, vamos a leer versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituye en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o el día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que he de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Amén. Amén. Entonces hay un problema en la iglesia en Colosas. Y el problema es que se están levantando hombres que realmente están mezclando la religión judía con el cristianismo. Había hombres que se están poniendo en esa posición de juzgar y están haciendo y están viendo si los hombres y las mujeres están siguiendo las leyes, muchas de ellas creadas por ellos. Ellos miraban qué es lo que estaban comiendo, qué es lo que estaban tomando, qué festivales estaban haciendo, qué festivales no estaban haciendo. En ese proceso ellos estaban determinando si alguien era cristiano o si esa persona no era cristiana. Y esto es un gran problema y es por eso que Pablo ha predicado y ha enseñado que somos completos en Cristo Jesús. Anteriormente, la semana pasada hablamos de esto. Pablo se está dirigiendo a la iglesia, le está explicando, ustedes están completos en Cristo. Incluso está enseñando que la circuncisión que tenemos no es hecho por manos de hombres. Porque si fuera hecho por manos de hombres no fuera justa, incluso no cambiaría mucho nuestro ser. Pero nos explica que la circuncisión que tenemos es hecha por las manos de Cristo Jesús, el creador de todo. Él realmente ha cambiado nuestro interior. Y la acción de bautizarnos, nosotros, tú y yo, hemos muerto en Cristo y vivimos ahora en Cristo Jesús. Él ha hecho tan precioso y grande labor que en el versículo 13 al 15 Él explica: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo han quitado en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces Pablo entra más en detalle lo que Cristo ha hecho. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados, mis hermanos. También Él ha pagado la deuda que fue causada por nuestros pecados. Y no solamente eso, Cristo ha despojado los poderes y las autoridades que iban contra nosotros. Él ha hecho todo esto para que nosotros fuéramos salvos. Pero ahora Pablo tiene una advertencia, mis hermanos. Él advierte: cuidado con las malas costumbres que es el legalismo. El legalismo, mis hermanos, no es solamente un problema de la iglesia en Colosas. Incluso quiero que entiendan, mis hermanos, el legalismo no es un problema de unas ciertas personas, unos ciertos ministerios, un grupo dentro del ministerio. Les voy a decir, mis hermanos, que lo que es el legalismo es un problema de cada uno de nosotros. Entonces hacemos el error si hoy comenzamos a hablar y escuchar del legalismo y decimos: esto es para fulanito, esto es para este grupo. Pero mis hermanos, cuando vamos a hablar del legalismo y el problema del legalismo, tenemos que entender que este es un problema personal de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es legalismo? Legalismo dice que es la creencia de que la salvación exige o depende de la obediencia total a la letra de la palabra. Entonces el legalismo dice que tú tienes que completar A, B y C, y si tú haces A, B y C, tú vas a tener salvación.
Esto es lo que estos hombres estaban enseñando. Que si tú tomabas y comías de esta manera, si tú participabas de estos festejos, entonces significabas que tú podías ser un cristiano. Esto, mis hermanos, no solamente es erróneo, pero es muy dañino. Esto pone carga sobre nosotros. Esto pone carga sobre nosotros. Nos dice que nosotros somos responsables de nuestra salvación. Nos dice que nosotros somos responsables de obtener y mantener el favor de nuestro Padre Celestial. Es erróneo porque la realidad es que nos lleva a entender o pensar que Cristo no es suficiente. Entonces lo que crea una realidad falsa en la iglesia, que todo lo que están en la iglesia son perfectas. Pero mis hermanos, somos personas imperfectas. La realidad es que la iglesia es como un hospital lleno de gente con necesidad. Gente imperfecta buscando de aquel que nos puede ayudar un día a ser perfecto, que es Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto. Tenemos que apreciar esto. Tenemos que ver que verdaderamente nuestra creencia puede llevarnos a pensar que Cristo no es suficiente. Pero mis hermanos, Cristo es suficiente. Esto es lo que Pablo le está enseñando. Pero antes de entrar y ver qué malo es el legalismo y el problema del legalismo, quiero que es muy importante entender y no confundir lo que Pablo está diciendo en esta tarde. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en esta carta? Primeramente, Pablo no está diciendo que tú y yo debemos de parar de buscar la santidad. En ninguna manera Pablo está diciendo, paren de buscar la santidad, vivan como ustedes desean. Esto no es lo que Pablo está diciendo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de matar la carne, de alejarnos de los deseos pecaminosos. Pablo nunca está diciendo, hey, hagan lo que ustedes quieran, beban lo que ustedes quieran, vayan a lo que ustedes quieran. Pablo no está diciendo esto. Tú y yo somos llamados a ser, ¿qué? Santos. Segunda Corintios 7:1, Pablo dice, por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No confundamos la enseñanza de santidad con legalismo. La santidad nos enseña cómo Dios quiere que tú y yo vivamos. También no confundamos que legalismo significa que tú y yo vamos a parar de hacer los mandatos de Dios. Dios nos ha enseñado cómo debemos de vivir. Dios se ha asegurado que su pueblo desde el principio le está enseñando, esta es la manera que tú debes de vivir. No tenemos ahora la libertad de vivir como tú y yo queremos. No podemos crear una idea que la vida cristiana debe de vivirse a nuestra manera. Romanos 13:8 Dios dice, no deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandato en esta palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Tú y yo somos llamados a amar a Dios con todo. Y esto resume los primeros 4 mandamientos. Tú y yo somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso resume los últimos 6 mandamientos. Tú y yo somos llamados
a vivir haciendo lo que Dios nos pide. Y mis hermanos, eso da libertad. El salmista dice en Salmos 119, 44 al 45, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Mira lo que dice, viviré yo en libertad porque yo buscaré tus mandamientos, yo buscaré tu ley, porque lo que hace la ley es restringirme. ¿Entiendes? La ley me restringe, me ayuda a hacer lo que debo de hacer y me ayuda a no hacer lo que no debo de hacer. La ley me enseña, esta es la manera que tú debes de hacer. ¿Ah? Y la ley me enseña, esta es la manera que tú no debes de hacer. Si el legalismo no se trata que yo voy a vivir de una manera que me estoy esforzando para obtener mi salvación. Es que nosotros somos tan extremos. Nos vamos a un punto que somos puros legalistas, que te decimos, esto es lo que tú tienes que hacer para obtener la salvación, para obtener lo que es el favor de Dios. Y nos vamos al otro extremo, que es completamente lejos del legalismo, y dice, yo hago lo que yo quiera, porque no vivo bajo las leyes de Dios. Mis hermanos, Dios ha sido tan bueno que Él nos ha otorgado sus mandamientos para enseñarnos cómo tú y yo debemos de vivir. ¿Cómo crees que se va a vivir en el reino de Dios? ¿Tú crees que tú vas a llegar allá y vas a decir, voy a vivir como yo quiero vivir? No. Tú y yo llegaremos al reino de Dios y vamos a ver los mandamientos del Padre. Pero no tengamos esta carne pecaminosa. Y como no tenemos esa carne pecaminosa, tenemos un cuerpo glorificado. Ahora tú y yo en el reino vamos a poder completar la ley. Esto es lo precioso, lo que Cristo hace en nuestras vidas. Entonces, miremos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del legalismo? El legalismo es problema porque nos hace depender de nosotros mismos. Dice el versículo 16, por tanto, que nadie se constituye en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto de día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Si Dios había mandado unas leyes y pueden entrar, estudiar los Levíticos, y le estaba enseñando al pueblo qué comida podían comer, porque había mucha comida que traía infecciones y enfermedades. Pero el pueblo judío fue muy bueno y experto de añadir esto. Y ahora yo sé que alguien se va a molestar, pero el problema de esta iglesia Colosa es que los judíos estaban prohibiendo el tomar vino. Ellos estaban diciendo, si tú tomas vino, y ese es un gran problema, tú no eres un cristiano. Entonces comenzaron a creer y seguir esos mandamientos de humanos y de personas para decir, bueno, A, B y C tienes que hacerlo para tú ser un cristiano. Y mis hermanos, te voy a decir, la salvación, la razón por que tú y yo somos parte del cuerpo de Dios, no es porque eras muy bueno, no es porque tú hiciste algo para obtenerlo, es por gracia de Dios. Es por eso que predicamos y enseñamos que la salvación no se pierde. Porque si salvación se pierde, significa que tú y yo tenemos que completar muchas cosas para mantener la ley. Pero te voy a inventar, te voy a decir algo que debes de reconocer, mi hermano, mi hermana. Tú y yo no somos perfectos. Todos somos pecadores. Claro que Él nos ha salvado. Y la semana pasada lo dije, ¿verdad? Y lo enseñé que la carne ha sido derrotada, pero todavía está aquí. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer que el problema es que tú y yo somos parte del problema. Yo no puedo ser un padre ejemplar sin Cristo Jesús. Esta noche voy a hacer una boda, oficiar una boda. Y cada vez que yo enseño y hago la consejería de matrimonio, todo es centrado en Cristo Jesús.
Y en la boda, en parte de la predicación esto es lo que el matrimonio bíblico es. Y le digo al marido, ¿verdad? Al esposo, tú no eres suficiente para cuidar de ella. Y tú no eres suficiente para ser la ayuda idónea. Solamente Cristo Jesús puede lograr lo que Cristo Jesús anhele que el matrimonio sea. Entonces es muy importante que entendamos que no podemos depender nosotros mismos porque verdaderamente tú y yo somos incapaces de obedecer. Es gran problema del legalismo. El gran problema del legalismo es que exige perfección a una comunidad que no puede ser perfecta. Y también, mis hermanos, crea unas personas que creen que son perfectos, que se pueden poner en un asiento de juez. Dice que nadie se constituye en juez de ustedes. ¿Por qué no se pueden constituir jueces ellos? Porque ellos son imperfectos también. El único que puede ser un juez es alguien que ha sido perfecto, alguien que realmente no ha quebrantado una ley. Por eso cuando a Jesús se le trajo a aquella mujer adúltera, que se merecía morir porque ella es pecadora, ¿qué es lo que Cristo enseñó? No solamente ella se merecía la condenación, pero aquellos que la trajeron para matarla también se merecían esa condenación. ¿Por qué? Porque nadie puede ser juez. El único que puede ser juez y es juez es ¿quién? Cristo. Por eso un día tú y yo vamos a ser presentados ante el juez, mi hermano, mi hermana. Él sí puede juzgarnos. Porque Él es perfecto. Pero el problema del legalismo es esto. Primero, todos somos imperfectos. Y segundo, nadie, ni un hombre puede ser un juez. El libro de Gálatas hay otro problema de esto. En versículo 17 del capítulo 4 dice, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celos por ellos. Ese es el problema del legalismo. Primero, el problema es que tú y yo, nadie aquí es perfecto. Y si tú te crees perfecto, te invito a que leas las escrituras que te van a enseñar que tú eres imperfecto. Es como el familiar que ya a su alta edad me decía, yo nunca he mentido, nunca he mentido, nunca he mentido. Y en su dicho de no he mentido, ya está mintiendo. Puede ser la persona más buena y esa persona ha quebrado la ley también. Mis hermanos, el problema por qué no podemos traer y pedir a la congregación que hagan A, B y C para obtener el favor de Dios o la salvación es que tú no lo puedes lograr. El segundo, ¿por qué no podemos ser las personas que estén pidiendo esto? Es porque nuestro orgullo en nuestra carne causa eso. Hay mucho legalismo en nuestros lugares. Somos muy legalistas. Nosotros, ¿por qué? Porque queremos que la gente nos mire. Mire cómo somos. ¿Ah? Mire cómo nos vemos. Miren cómo está mi familia. Mira cómo está mi comportamiento. Mira cómo yo me visto. ¿Ah? Mira qué grande es mi Biblia. ¿Ah? Mira cómo yo estudio. Mira cómo yo oro. Tú sabes lo que pasa. Yo sé que nos gustan las redes sociales y todo. Pero mi hermano, creo que nosotros nos deberíamos desconectarnos por un tiempo de las redes sociales. Porque te digo que mucho de las redes sociales, o la mayoría, es pura mentira. Mira qué perfecta se mira su familia en fotos y en videos. Y la realidad que no lo es. La realidad que no lo es, mis hermanos. ¿Ah? Solo ponen lo bonito porque no se atreven a poner lo malo. Aquel matrimonio que se mira perfecto, no lo es. Esta semana me reuní con un matrimonio, una pareja que se va a casar y les dije perfectamente,
ustedes van a tener dificultades por todo el resto de este matrimonio. Sí, va a haber argumentos por todo el clase de matrimonio. Y yo le digo, y mi esposa estaba a la par, y yo le expliqué, ella es mi esposa, 14 años, y hasta el día de hoy todavía hay argumentos. Y ella me dice, really? Because you guys look really, really good, perfect. Y yo le digo, si supieran, y la realidad es que más de 3 o 4 argumentos durante la semana, en las semanas buenas. Mis hermanos, todos nosotros, por una razón u otra, queremos que la gente tenga una percepción, una idea que nosotros somos perfectos. Tú sabes qué va a ser de bendición para la comunidad, que ellos entiendan que tú no eres perfecto, pero que tú buscas de aquel que es perfecto, que se llama Cristo. Cuando la gente comienza a entender que Eddie es imperfecto y que lo único que hace Eddie es que buscar de aquel que es perfecto, ellos comienzan a ver, hay alguien que es perfecto que se llama Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el modelo de seguir. Esto es un gran problema, mis hermanos. Porque hace que la congregación tenga tantas cargas. Hay gente que entra con la mirada en el piso y se siente allá atrás porque piensa que aquí está lleno de gente imperfecta y como se sienten imperfectos no me merezco estar ahí. Pero a veces nosotros criticamos o juzgamos o condenamos porque aquella persona está viviendo de la manera que no vive nosotros. Eso no es discipulado, mi hermano, mi hermana. Debemos nosotros comenzar a entender que tú y yo somos llamados a instruir, a poder ayudar, a poder cuidar, a poder amar a nuestro hermano prójimo, a decirle que Cristo toma esas cargas. Que el día que tú y yo nos presentemos ante el juez, Cristo tiene que ver su reflexión de Él mismo. Es por eso que somos revestidos en Cristo. Es por eso que dice Pablo en esta lectura anteriormente que tú y yo somos uno, que estamos completos en Cristo. También tenemos que entender que el único juez que tú y yo tenemos es Cristo. Y Él no es orgulloso, Él es santo. Él no lo hace por vanidad propia. Él no lo hace para que miren cómo yo. No. Él lo hace para el bienestar de la iglesia. Él nos guía y nos enseña por amor de un padre. Él nos dice, tú estás mal, porque un padre le dice a su hijo que está mal por amor. No podemos ser jueces, pero debemos de presentar de aquel que nos ama, que nos ayuda, que nos salva. También tenemos que ver que el legalismo divide a la iglesia. Es el labor que el mismo diablo quiere hacer. Lo hace, hermanos, hermanas, dentro de la iglesia porque destruye la unidad al excluir hermanos del cuerpo de Cristo. El problema de estos hombres que estaban tratando de dividir la iglesia, decían, este es el grupo que Cristo quiere y este es el grupo que no son parte de Cristo. Y es un problema que el pueblo de Dios lo ha visto. El problema de querer que tú y yo podemos depender de nosotros mismos no es un problema que ha pasado, ¿verdad? Ahora o que pasó en la iglesia de Colosas, pero es un problema que se ha visto desde el principio. La Torre de Babel dice en Génesis 11, 1 al 4 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a los otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslas bien.
y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vemos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Vemos aquí y podemos notar personas que estaban dependiendo de ellos mismos. Ellos decían, vamos a hacer nuestro camino al cielo en nuestra propia manera. Vamos a llegar a Dios sin Cristo. Lo segundo, vamos a hacer un nombre famoso. Vamos a buscar lo que es el favor sin Dios. Y aquí vemos que a Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada que tú dependes de ti mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque si dependes de ti mismo, la gloria y la honra va a ¿quién? A ti mismo. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos entrar al reino del cielo y decir, llegó Eddie, lo lograste, lo lograste? No va a ser así. Y si un pastor te dijo eso, es pura mentira. ¿Ah? Al llegar al cielo, tú vas a estar diciendo, gracias Cristo, tú lo lograste. ¿Ah? Tú lo lograste en mi vida. Sin ti yo no podía llegar a estar aquí. Esto es lo que el Evangelio nos enseña. El Evangelio nos enseña que somos inútiles para llegar al reino de Dios. ¿Ah? Entonces paremos con esta idea secular que somos campeones, que lo podemos lograr. Agárrate, aférrate de Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús tú no vas a poder llegar allá. Sin Cristo Jesús no vas a poder llegar. Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y se le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo por los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso, no siendo incircunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la incircuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue con los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, Pablo se está asegurando que la iglesia sepa algo. Escucha, Abraham no se le fue llamado justo porque él tuvo la circuncisión primero. Lo que está diciendo Pablo está diciendo, hey, no malentiendan esto. Hay una mala enseñanza que dice, ¿verdad? Que Abraham fue circuncisado, tuvo la circuncisión y fue hecho justo. Pablo dice, no. Él fue hecho justo antes que la obra de la circuncisión fuera hecha. Entonces, no fue la obra que logró la justificación. Fue la gracia de Dios que lo hizo justo. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿Ah? ¿Abraham? No.
Ellos habían alzado a Abraham de una manera errónea, como habían alzado a Moisés de una manera errónea. Moisés era un tartamudo que no podía hablar, que Dios tuvo que poner su palabra en los labios y tuvo que dar a su hermano para que le ayude a hablar. Por eso Cristo es mayor que Moisés. Por eso Cristo es mayor que Abraham. Y es por eso, mis hermanos, que la bendición no viene a través de nuestra labor. La bendición viene a través de quien Cristo es. Por eso Él se lleva la gloria. Sugel Michelin dice, ningún comportamiento más tan bueno que sea logrará el favor de Dios. Hablemos un poquito del favor de Dios, porque muchos de nosotros deseamos eso. Lo que es la cultura dentro de los ministerios, la bendición de Dios, el favor de Dios, que Dios me bendiga, que Dios me dé su favor. Es constantemente buscar cómo Dios nos puede bendecir. Es el abuso que vemos en los ministerios, de ministerio, de liderazgo, que la gente anda buscando de bendiciones, que le dice, si tú das, tú vas a ser bendecido. Si tú prohíbes, tú vas a ser bendecido. Te voy a decir algo, el favor de Dios no se gana, el favor de Dios es por gracia también. Y quiere decir, pero ¿dónde está eso? Vamos directo a lo que es el hijo pródigo. El hijo pródigo malgastó la herencia, una herencia que no se merecía. Se la malgastó en un pueblo injusto, haciendo cosas injustas, al punto que estaba trabajando con puercos. Quiero que entiendas y quiero que veas esto, mi hermano. Después, al tiempo se recordó de su padre y se recordó de los siervos de la casa de su padre. Y comenzó a decir, si yo puedo vivir como los siervos, yo voy a estar bien. Ahora quiero que entiendas que en ningún lado dice que el hijo pródigo creyó esa idea. Se le fue dado esa idea. El hijo pródigo fue y su padre de lejos vino y se acercó a él. ¿Cuándo y qué tenía el hijo pródigo que podía ganarse el perdón de su padre? Nada. Nada. El hijo pródigo no trajo el dinero de regreso. El hijo pródigo no dijo, padre, yo voy a reunir el dinero que me malgasté, te lo voy a traer y después yo entro a tu casa. No. El hijo pródigo fue aceptado por gracia y misericordia de su padre. Pero hay un legalista en casa, que es el hermano mayor. Que cuando el hermano mayor comienza a escuchar qué es lo que el padre ha hecho a su hermano, comienza a ¿qué? A quejarse y decir, padre, y estoy para ver, ¿cuánto yo he hecho? Y a ti, tú nunca has hecho esta clase de revelación por mí. Sí, el problema no era solamente el hijo pródigo, pero también el problema era el hermano mayor. Él no podía entender que la razón que él tenía trabajo, él tenía un lugar de vivir, él tenía comida, él tenía ropa, él tenía bienestar, no era por su labor, era ¿por qué? Porque tenía un buen padre. ¿Entiendes? Tú y yo dependemos del favor de Dios, porque es por gracia de Dios. Y tenemos que vivir de esta manera, mi hermano, mi hermana. Porque muchos de nosotros nos desgastamos buscando las bendiciones de Dios sin entender que ya somos bendecidos. Sí, aquellos que quieren hacer A, B y C para obtener el favor y la bendición de Dios son muy injustos. Porque no ven que ya Dios los ha bendecido. No tiene un corazón agradecido y decir, gracias Dios, gracias Cristo, porque lo que yo tengo es muy bueno. Son malagradecidos y por eso son injustos, pero también son personas cuyas miradas están en otros lugares y no en Cristo Jesús. Y para terminar, el versículo 17 dice,
cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Sí, el legalismo no solamente nos lleva a depender de nosotros mismos, pero quiero que escuches, el legalismo nos quita la mirada en Cristo. El legalismo pone la mirada en hombres y en nosotros mismos y no nos deja ver qué precioso y bueno es Cristo Jesús. Sí, las leyes son de gran bendición y no quiero que te vayas de aquí pensando que las leyes realmente no son de bendición, son de bendición. Gálatas 3:11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibieran la promesa del Espíritu mediante la fe. Sí, la ley es una bendición. ¿Tú sabes por qué la ley es una bendición? Porque nos enseña que estamos mal. Si Pablo la describe aquí, dice, sin embargo la ley no se basa en la fe, al contrario, el que la hace vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, la ley me dice que yo soy maldito, que yo soy malo. La ley me enseña que yo no puedo completar ninguno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué la ley es una bendición? Porque la ley me dice, tú no puedes, y me hace buscar de aquel que puede, que es Cristo Jesús. Y es por eso que es una bendición, porque la ley es una sombra de lo que ha de venir, dice Pablo. Sí, estos legalistas solo estaban abrazando una sombra. Ellos pensaban que si buscaban las leyes, completaban las leyes, Cristo les iba a dar lo que ellos deseaban, que era la salvación y el favor. Pero las leyes solo nos dan ver lo que Cristo nos puede dar. Mis hermanos, Cristo puede salvar al peor hombre que tú tienes en tu mente. A tu enemigo Cristo lo puede salvar. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo te salvó a ti. ¿Tú quieres evidencia que Cristo puede salvar a una persona mala? Mírate a ti mismo. Tú eres la evidencia que Cristo es poderoso y que Él puede salvar a aquello. Es por eso que mi oración para mis hijos, yo, Señor, te pido que salves a mis hijos. Y tengo fe que tú los puedes salvar, porque tú me salvaste a mí, Padre. Sí, ellos solo estaban abrazando la sombra, algo que realmente no enseñaba lo que Cristo es. Solo estaban buscando en ella lo que Cristo nos puede dar. Ellos continuaron con la idea que se tenía que completar las leyes para poder ser un cristiano. Pero también en su mentalidad y en su carne, ellos estaban viendo cómo poder buscar el favor y controlar a Dios. Y esto nos aleja de poner nuestra mirada en Cristo. Sí. Podemos decir, Cristo es bueno, aunque estemos en la tormenta más fuerte de nuestras vidas, porque nos enseña, Él es bueno. Podemos apreciar a Cristo, no por lo que anhelamos, pero por lo que Él nos ha dado, que es Cristo Jesús. Podemos decir, mi vida está completa, no porque me voy a casar, no porque voy a tener mi carrera, está completa porque Cristo me ha salvado y está en mí.
¿Puedo yo, Señor? Te pido si me puedes dar este trabajo, pero te agradezco por lo que ya me has dado. Y cuando te llamen del trabajo y te digan, ¿sabes qué? No te podemos dar el trabajo. En su gracia tú puedes decir, gracias Cristo, porque no me diste ese trabajo. Gracias Cristo, porque no me diste la sanidad. Gracias Cristo, porque no me diste ese matrimonio. Gracias Cristo, porque no me has dado lo que yo anhelaba. ¿Por qué? Porque mi corazón es injusto y tú eres justo. Pablo quiere asegurarse que la iglesia sepa que solo es Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de esto? Porque como comencé, el problema del legalismo es de cada uno de nosotros. Es que yo tengo ese problema y todos ustedes tienen este problema. ¿Cómo podemos cuidarnos? Somos personas imperfectas. En su predicación, Tim Keller dice, tenemos que aprender que todos somos inmaduros. Y cuando nosotros entendamos que todos somos inmaduros, vamos a poder amarnos y cuidarnos mucho mejor. Él explica, él dice, ¿cómo podemos nosotros juzgar a un hombre que por 2 años lleva siguiendo a Cristo? Ese hombre es inmaduro. Él solo lleva de nacido 2 años. Y aquel que lleva 10 años solamente lleva 10 años. Todavía va a cometer errores. Y tenemos que entender, mis hermanos, que todos vamos a cometer errores. Sí, todos. Hasta el hombre más bueno va a cometer errores. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque cuando entendemos que vamos a cometer errores, vamos a poder perdonar y amar mejor. Vamos a poder entender, hey, Él está creciendo en los caminos del Señor. Vamos a tener también a parar de exigir lo que es la perfección. ¿Sí? ¿Tú sabes cuántas personas están en cadenas para poder complacer a otros? Porque esta persona ha creado una lista de las cosas que debes de hacer. Y estamos encadenados porque no estamos buscando complacer a Cristo, pero estamos buscando complacer a hombre. Y mis hermanos, tú y yo tenemos que entender que el único que podemos y debemos de complacer es a Cristo Jesús. Entonces, primero, mis hermanos, para cuidarnos, no cometamos el error de pensar que somos perfectos. Segundo, tener la paz. Tú y yo somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tienes que levantar ni un dedo para tu justificación. Lo único que tienes que hacer es y saber que Cristo me ha hecho justo por la obra que Él ha hecho en la cruz. Y 2 puntos más: vivamos el Evangelio. El Evangelio nos da a ver nuestra necesidad y también quién es Cristo Jesús. Y tú sabes qué pasa cuando vivimos el Evangelio. Ahora tú y yo vemos la gracia que Él nos ha dado. Y tú sabes lo que tú das: gracia. Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Cuando Dios nos ha salvado, nos da gracia. Y la manera de responder es ¿cómo? Con gracia. Imagínate si tú y yo tuviéramos la gracia que Cristo, un poquito de la gracia que Cristo nos ha otorgado. ¿Cuántos hermanos se perdonarían? ¿Cuántos hermanos se amaran? ¿Cuántos hermanos entenderían? Mi hermano no es perfecto, déjame amarlo y orar por él.
Quiero que te pongas de pie, por favor. Imagínate el peso de estas personas que decían: aquel no es cristiano porque no come o bebe de las cosas como nosotros lo debemos y debemos de beber. O aquellos no son cristianos. Hay dos dolores. Primero aquel juez que de vez de buscar a Cristo anda malgastando el tiempo buscando el error de su hermano y de su hermana. De vez de buscar al Señor y la gracia del Padre, anda buscando todo lo malo que puede encontrar en su hermano o en su hermana. Quiero orar por esto. Quiero orar, ¿verdad?, por nuestros corazones. Como dije, todos nosotros tenemos este problema. Padre.